esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. A ese Dios rico en misericordia es el que vamos a alabar. Así que los invito a ponerse de pie y vamos a comenzar cantando Su gracia es mayor. Padre, te agradecemos, Dios, por lo que acabamos de cantar. Te agradecemos porque sabemos por tu palabra, Señor, que tus misericordias se renovaron esta misma mañana. Si hoy podemos cantarte, alabarte, Dios, invocar tu nombre, es porque, Señor, tu Hijo pagó el precio, Dios, y nos limpió de todo pecado. Te agradecemos, Señor, por tu bondad y te agradecemos por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pueden tomar asiento. Vamos a continuar con nuestro tiempo de lectura congregacional, como venimos haciendo domingo a domingo, preparándonos también para lo que va a ser el mensaje del día de hoy, poniéndonos en contexto. Así que los invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer juntos Mateo capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 14 del capítulo 22. Dice el versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta.
Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó del vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que en el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Capítulo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales he engordado y han sido muertos. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Muy bien, hermanos, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. El Señor bendiga y use su palabra. Vamos a continuar con el tiempo de la ofrenda. Le voy a pedir a los sugieres que pasen aquí adelante. Aprovecho para recordarle que si usted es un invitado, no se sienta comprometido a participar. Realmente los cristianos consideramos que es un privilegio contribuir con nuestros recursos para el avance y el progreso del Evangelio. Y mientras los sugieres pasan, los invito a ponerse de pie y vamos a cantar la siguiente canción. Cantemos juntos sobre el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo.
salmista en el Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido.
has hecho para ti, y nuestros corazones, Dios, estarán inquietos hasta que reposen en ti. Señor, nuestras almas están sedientas de tu palabra. Dios, como cantábamos recién, te rogamos, Padre, que por medio de ella, Señor, logres saciar nuestras almas. Rogamos, Dios, que uses tu palabra, Señor, que uses al predicador, Dios, lo que él ha estudiado, lo que él ha preparado, Señor, que la predicación hoy sea un puente, Señor, entre el cielo y la tierra, que podamos, Dios, salir transformados, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos tiempo al... Buenos días, hermanos queridos. ¿Cómo están? La verdad es que me alegra cada reencuentro, cada domingo, con algunos de ustedes, que no nos vemos hace tiempo. Gracias a Dios que nos permite reunirnos. Y de a poquito, cada vez más, ¿no? Esa es la esperanza. Salvo que el Señor diga otra cosa. Bueno, les invito a abrir la Biblia en Mateo, capítulo 22. Seguimos con esta serie de estudios bíblicos en las parábolas de Jesús. Mateo 22, hoy vamos a ver la parábola de las bodas. Tiene muchos nombres distintos, las parábolas de los convidados del rey, la parábola de la fiesta de bodas del hijo del rey, bueno, etcétera. Ustedes saben a cuál nos referimos. Mateo 22, versos 1 al 14. Alguien dijo alguna vez, traté de rastrear la fuente para reconocerla hoy, pero no la pude encontrar, pero alguien dijo una vez que en el cielo, o cuando lleguemos al cielo, nos vamos a sorprender al menos por 3 cosas. Primero, por la gente que va a estar ahí. Segundo, por la gente que no va a estar ahí. Y tercero, porque por la gracia de Dios vamos a estar nosotros ahí, ¿verdad? Esta parábola parece sorprendernos con las mismas cosas que acabo de mencionar, porque compara al reino de Dios, o la entrada al reino de Dios, ¿sí? Con una invitación a una fiesta de bodas del hijo de un rey. Noten en los versículos 1 al 7, todo el mundo es invitado, pero para nuestra sorpresa, todo el mundo rechaza la invitación. Y según verso 7, el rey se enoja y los condena a todos. Luego, en versos 8 al 10, el rey decide invitar gente que no estaba en el radar de nadie, vamos a decir así. Y para nuestro asombro también, esta gente sí responde a la invitación y disfruta de la fiesta de bodas. Pero en los versículos 11 al 13 vemos un hombre que acepta también la invitación, pero por alguna extraña razón, y otra vez para nuestra sorpresa, es atado de pies y manos por la guardia del rey y echado fuera de la fiesta de bodas. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si este hombre aceptó la invitación? Este hombre era parte de los convidados del rey. Este hombre disfrutaba de la presencia de los otros invitados, de las canciones quizás del rey, de la predicación, de la palabra del rey, no lo sé. ¿Por qué fue echado fuera? El verso 11 dice claramente que el hombre no estaba vestido para la ocasión. Y esto nos lleva a pensar en la propuesta, en la idea principal de nuestra parábola de hoy. Que para que Dios nos acepte en su reino, nosotros los invitados debemos estar revestidos con la justicia de Cristo. No hay chance de que un pecador, una pecadora como nosotros, podamos entrar en el reino de Dios si no estamos vestidos con la justicia de Cristo. Noten que en el verso 3, Mateo usa el verbo llamar,
En el verso 9, lo mismo, pero a manera de imperativo, dice llamad. Y en el verso 14 dice que muchos son llamados. El énfasis de la parábola claramente es mostrar que debemos responder con arrepentimiento y fe al llamado, ¿sí?, que Dios hace a los pecadores para entrar en su reino. Y que debemos asegurarnos de que nos vamos a presentar en su presencia no vestidos con nuestros trapos sucios de pecado, sino con la ropa limpia y resplandeciente de la justicia de su Hijo. ¿Bien? Eso es un poco la idea de la parábola. Vamos a dividirla en tres partes, como solemos hacer con las parábolas, para facilitar su comprensión. En el versículo 1 vamos a ver la ocasión que dispara esta parábola. En el versículo 2 al 13 vamos a ver la narración de esta parábola. Y en el versículo 14 vamos a ver la conclusión que hace Jesús respecto de esta parábola. ¿Bien? Vamos entonces al versículo 1. Vamos a pensar en la ocasión que sirvió como disparador de esta parábola. Dice allí, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo. Bueno, ese pronombre que se traduce les tiene su antecedente más cercano. Noten en el versículo 45. Dice, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, allí está, y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Esta parábola está principalmente dirigida a los líderes religiosos de Israel, principales sacerdotes y escribas. Perfecto. De modo que Jesús está contando esta parábola para responder, como dice el verso 1, preguntas que ellos le hubieron formulado en su momento. ¿Bien? Noten en capítulo 21, verso 23, ahí tenemos la pregunta que estas personas le hacen a Jesús. Dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Él acababa de echar a los cambistas en el templo, ¿se acuerdan? ¿Con qué autoridad, le preguntan, hiciste eso? ¿Y quién te dio esa autoridad? Jesús respondió con otra pregunta, lo ven ahí en el verso 23. El bautismo de Juan, ¿es del cielo, es decir, vino de Dios, o fue un invento de los hombres? Bueno, hoy leía Mati, ¿no?, muy claramente, que Jesús los puso en un aprieto, porque si ellos decían el bautismo de Juan era de Dios, van a decir, entonces, ¿por qué lo rechazaron? Y si decían era un invento de los hombres, la gente se iba a enojar con ellos porque lo respetaban mucho a Juan, lo tenían como profeta de Dios. Entonces, esquivando la situación, dijeron, no sabemos. ¿Ven? Verso 23, no sabemos. Entonces Jesús les dijo, bueno, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Tremendo, lo silenció a todos. Sin embargo, Jesús sí responde estas preguntas y lo hace con tres parábolas, que son nuestro contexto. Son tres parábolas. En la parábola de los dos hijos, que también Mati leyó hoy, allí en versículo 28 al 32, Jesús dejó en claro que Juan el Bautista era enviado de Dios, pero que ellos, los líderes religiosos, lo rechazaron. En la segunda parábola, la de los labradores malvados, allí en verso 33 al 44, ahora Jesús deja en claro que Él era el Hijo de Dios y que también muy pronto los líderes religiosos lo iban a rechazar y crucificar. Así que los líderes religiosos, según vemos en el contexto, rechazaron a Juan, el enviado de Dios, pronto rechazarían a Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso, ahora sí, el Señor les cuenta esta tercera parábola, mostrándoles que la invitación al reino será ofrecida a otras personas, ya no a ellos, porque ellos la rechazaron. ¿Bien? Ese es el objetivo de nuestra parábola. Recuerden que en el Evangelio de Mateo, el escritor se propone demostrar a través de las profecías cumplidas que Jesús era el Mesías, ¿se acuerdan? El rey prometido en el Antiguo Testamento de Israel. Pero también en su Evangelio se encarga de mostrarnos que tanto el Mesías, digamos, como el reino de Dios iban a ser rechazados por su pueblo, Israel. Así que todas estas parábolas que encontramos en Mateo, que comienzan de una manera similar a la nuestra, el reino de los cielos es semejante a,
Lo que pretenden enseñarnos es que esto estaba contemplado en el plan de Dios. El reino iba a ser ofrecido y su pueblo lo iba a rechazar. ¿Bien? Y Mateo muestra todo esto para que nosotros entendamos que no es un plan B que ahora Jesús saca de la galera ante el rechazo, sino que todo esto estaba contemplado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Así que todas estas parábolas, hermanos, recuerden, cumplen la función de explicar por qué el Mesías iba a ser rechazado del pueblo, por el mismo pueblo al cual fue enviado. ¿Bien? Y que esto no fue un accidente, que esto no fue mala suerte o fatalidad, esto estaba anunciado. ¿Bien? Por eso esta parábola, hermanos, lo que nos va a mostrar es que, aunque se invita a muchos a ser parte de este reino, esta fiesta de bodas, en honor al hijo del rey, la mayoría lo rechaza. ¿Se entiende? Bueno, ahora sí, entonces, vamos a la narración de la parábola. Versículos 2 al 13. Lo primero que tenemos que hacer para entender bien la parábola es reconocer a sus personajes principales. En la parábola, en esta parábola, ¿no? El rey claramente es Dios Padre. El hijo del rey claramente también es Jesús. Los siervos que invitan a las personas a entrar al reino, bueno, podemos empezar de los profetas en el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista que acababa de ser decapitado, el mismo Jesús, etcétera. Todos los predicadores del Evangelio de Cristo Jesús que anduvieron por el mundo y que van a andar también por este mundo. Los convidados, los invitados del rey, o los primeros convidados de este rey, representan al pueblo de Israel que claramente rechazó totalmente tanto al reino como al hijo del rey y a su padre. En cambio, los convidados del rey, digamos que fueron invitados por segunda y tercera vez, son figuras de cualquier persona pecadora que anda por el mundo, sea judía o no, ¿bien? Y como veremos, algunos aceptan esa invitación, muy pocos, la mayoría rechaza esa invitación, y hay uno que la acepta pero no se prepara, no tiene el vestido adecuado y también es rechazado. ¿Sí? Vamos a leer ahora sí la parábola entonces. La comparación en verso 2, noten, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Vuelvo a repetir lo que dijimos el domingo pasado. Yo sé que el concepto del reino de los cielos, que es similar al reino de Dios, es lo mismo. Es un poco complejo en la Biblia, pero lo podemos definir así. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre el pueblo de Dios. Bien, en el tiempo y a la forma, la manera, ¿sí?, que Dios determine. A lo largo de la revelación bíblica, este reino fue tomando diferentes formas. Ahora, en Mateo y a través de estas parábolas, se describe una forma de reino en misterio. ¿Se acuerdan Mateo 13? ¿Cuál era el misterio? Bueno, que Dios iba a reinar entre la primera y la segunda venida de su Hijo en los corazones de aquellos que crean y se arrepientan de sus pecados. Y eso es un misterio, claro, para el Antiguo Testamento. La gente esperaba un reino físico, material, político, liberación de la esclavitud, del sometimiento romano, etcétera, pero Jesús viene a revelar este misterio. Entre su primera venida, recuerden esto, por favor, y su segunda venida, Él iba a reinar en los corazones de los que se arrepintieran. Y eso es importante entenderlo. También es importante entender que estas parábolas revelan que en esa forma que adopta el reino entre su primera y segunda venida, no solo iba a haber creyentes, sino que entre la multitud de los súbditos del Señor iba a haber incrédulos también. Por eso en Mateo 13 se nos dice que junto con el trigo, que representa a los creyentes, iba a crecer la cizaña, que representa a los incrédulos, ¿se acuerdan? Por eso el Señor nos explicó que dentro de ese grupo que escucha la palabra de Dios, 3 por diferentes razones no dan fruto, no creen, no se arrepienten, uno de ellos sí, pero están todos mezclados, ¿se acuerdan? En la parábola del sembrador. También se nos dice en Mateo 13 que este reino, de esta forma, ¿no?, es como una gran red que junta y reúne un montón de peces buenos, malos, ricos, feos, y que recién al final del siglo, cuando el Señor viene, se separan.
Y esto es importante entenderlo. También es importante entender que estas bodas referidas acá no son las bodas del Cordero de Apocalipsis 19 que se realizan en el cielo, ¿verdad? Cuando el Señor se despose con su amada iglesia, con su pueblo, sus redimidos. Tampoco es eso, porque acá es rechazado el rey. Allá, por supuesto, nadie va a rechazar el rey. Acá hay trigo con cizaña, allá no habrá cizaña. ¿Se entiende? Bueno, vamos a avanzar entonces. Verso 3. Dice, y envió este rey a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Se ve que había una lista, ¿entienden?, de convidados, original. Mas estos, los de esa lista, no quisieron venir. Tremendo. El reino en la persona de Jesús ya se había inaugurado, claramente. Las invitaciones al banquete se estaban extendiendo a través de los apóstoles, ¿no? Juan el Bautista, el mismo Jesús, etc. Pero su pueblo, los convidados, los que estaban en la lista, la iban rechazando. Tremendo. Y saben, en aquella cultura, rechazar una invitación a una boda era algo tremendamente ofensivo. Bueno, en nuestra cultura también, pero quizás no tanto como en aquella, ¿verdad? Pero rechazar la invitación a las bodas del hijo de un rey era una acción culturalmente, digamos, inconcebible y socialmente inaceptable. Pero noten que los convidados, los allegados del rey, los conocidos del rey, el pueblo sobre el cual, digamos, este reino estaba siendo ofrecido, se negaron a participar. No quisieron venir, dice allí. El tiempo verbal habla de que constantemente iban rechazando la invitación, constantemente. Se ofrecía, la rechazaba, se les ofrecía, la rechazaban, y así, constantemente. Tremendo, tremendo, como lo explicó San Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, verso 11, a los suyos vino Jesús. Y los suyos, los de esta lista, los convidados originales, no le recibieron, ¿se acuerdan? Verso 4, dice, volvió a enviar otros siervos el rey, diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Otra vez, este rey vuelve a enviar otros siervos, pero al mismo grupo de personas, los convidados, ¿se dieron cuenta? A la misma lista de personas. Y se vayan a ellos primero y por favor díganle que si no asisten se van a perder un manjar tremendo porque la comida está lista. Los animales preparados, me imagino, ¿no? Las luces, la decoración, todo está listo. Se van a perder de una bendición tremenda. Yo los quiero ahí conmigo. Invítenles, por favor, llámenlos, que entren a las bodas de mi hijo. Tremendo. La palabra que ahí se traduce comida, en realidad es la comida de la mañana, el desayuno. Da la idea de que es la comida que daba inicio a una serie quizás de 7 días, como era culturalmente aceptado en aquellos tiempos, de boda, de fiesta. ¿Sí? Era como el puntapié inicial, ¿entienden? Tremendo. Lo cierto es que, aunque el rey se desvive por ellos, les manda la invitación, preparó la mejor comida, los quiere ahí con su hijo, en su presencia, en su mesa, pero ellos persisten en rechazar la invitación. Tremendo. Verso 5. Mas ellos, es decir, los convidados, ¿no?, sin hacer caso a la invitación, se fueron. Se fueron, tremendo. Le dieron la espalda, ¿entienden?, a los siervos. Uno a su labranza y otro a sus negocios. ¡Wow! Esto es como el epítome de la indiferencia a Dios, ¿entienden? Los estaban invitando, dieron la espalda y se fueron. Estos convidados no quieren asistir a la boda, desprecian al rey, pero por razones mundanas, egoístas, torpes. Están tan ocupados, quizás, como dice allí, con sus quehaceres, con sus negocios, con sus labranzas. Nada malo, nada bueno, tampoco.
que no tienen tiempo para gozarse en el Rey. Están tan afanados, noten, sembrando, cosechando, comprando, vendiendo, no sé, haciendo planes para el futuro, que no piensan en el Rey, que no piensan en el Hijo del Rey. Claramente, el objetivo del verso 5 es mostrar que a esta gente no le importa el Rey, no le interesa. Hay cosas más importantes que atender. Verso 6. Si los del verso 5 eran indiferentes, los del verso 6 son violentos, noten. Dice, y otros de los convidados, ¿no? Tomando a los siervos, wow, aquellos que le fueron a invitar, ¿se entiende? Los afrentaron y los mataron. Estos otros convidados no solo rechazan la invitación, ¿ven? Sino que tratan de forma indigna, vergonzosa a estos siervos que los invitaron. Y los matan, los matan. Ese verbo que se traduce ahí, afrentaron, implica que estos hombres los avergonzaron, los vejaron, abusaron de estos siervos. Es terrible, es terrible. Saben que en aquel tiempo, en aquella cultura, avergonzar y peor, matar a un emisario del rey era considerado como un acto de rebeldía, de sedición, como una declaración de guerra. Era como decirle al rey, yo no quiero que gobierne sobre mi vida. Ese es el punto. Ni loco recibo a tus emisarios. No me interesa lo que vos tengas para decirme, rey. Yo no me sujeto a tu liderazgo. No queremos que ni tu rey, ni tu hijo reinen sobre nosotros. Verso 7. Miren la reacción del rey. Dice, al oírlo el rey se enojó. Se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Tremendo esto. Como era de esperar, obvio, ante la rebelión abierta de los invitados, este rey se enojó y envió matar a los rebeldes. Ahora, para mí esto es una paradoja y una tragedia a la vez. Noten, lo que comenzó siendo una invitación cordial, amorosa, misericordiosa a una fiesta de bodas, termina siendo una matanza. ¿Entienden? Tremendo. Tremendo es esto. En la parábola anterior que leyó Matías, los labradores de Israel mataron al hijo del señor de la viña. ¿Sí? Jesús, luego de decir eso, les preguntó a los religiosos que lo oían, ¿qué hará el dueño de la viña, aquellos labradores que mataron al hijo? Ellos mismos dijeron en Mateo 21:41, a los malos destruirá sin piedad y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Sin saberlo estaban dictando sentencias sobre sí mismos, ¿no? Todo esto tiene que ver, en primer lugar, con el pueblo de Israel, claramente, el pueblo al que fue enviado el Hijo de Dios, el pueblo que rechazó a los profetas, el pueblo que rechazó a Juan el Bautista, el pueblo que pronto crucificaría a Jesús. Y claro, en la historia ellos pagaron la dureza de su corazón con juicios como esos, claro que sí. Y la historia triste del pueblo endurecido de Dios ante los llamados misericordiosos de Dios a la salvación, siempre desencadenó en tragedias. Recuerden el año 586, cuando Nabucodonosor arrasó con la ciudad de Jerusalén y el templo. La Biblia dice que Dios levantó ese ejército. Tremendo. Piensen en el año 722 a.C., cuando los asirios invadieron la parte norte, ¿sí?, de Palestina, Samaria, destruyeron todo también, todo. Y esa historia signada por la tragedia, por la dureza de corazón, por el rechazo de Dios y de su Hijo y de sus profetas, sería una advertencia ahora para ellos de cara al futuro. Pero noten, verso 8, dice, entonces, el rey, ¿no?, dijo a sus siervos, entonces, es decir, una vez que agotó todas las posibilidades, la lista de convidados lo rechazó constantemente, ¿sí?, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, o sea, yo no cambié de planes, dice el Señor, el rey.
Mas los que fueron convidados no eran dignos. No era un problema de la dignidad de mi hijo, de la boda, del proyecto. Ellos no fueron dignos, dice allí, ¿no? Casi como que podemos oír al rey en este momento diciendo: siervos míos, la comida está lista, ¿no? Las luces encendidas, la decoración arreglada, los instrumentos afinados, está todo listo. Mi hijo es digno, ¿sí?, de celebrar su boda. Solo faltan invitados. Solo faltan invitados. Por eso, en verso 9, la parábola es como que toma un giro así medio inesperado, sorpresivo, ¿no? Porque el rey toma una decisión impensada. Noten, verso 9. Llama a sus siervos y les dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ya dejó la lista original de lado, ¿se entiende? Y ahora dice: vayan por otros lados, vayan por todos lados. Y por favor, llamen a todo el mundo a estas bodas, invítenlos. ¡Qué misericordia que tiene este rey! Decide enviar a su siervo, invitar a las personas para la boda de su hijo por tercera vez. Tercera vez. La primera vez la vimos en verso 3, la segunda en verso 4 y aquí la tercera. Por tercera vez. Verso 10. ¿Qué hacen los siervos? Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, ¿ven? Todos, juntamente malos y buenos. Esto también es una sorpresa, ¿sí? Malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Como los primeros convidados, representados en los líderes religiosos, se negaron a asistir, los siervos del rey ahora salieron a juntar invitados de todo tipo, digamos. Buenos y malos, que es una forma genérica de referirse a la humanidad, como cuando en Mateo 5 el Señor dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, como representando a toda la humanidad, ¿no? Se invita gente buena, se invita gente mala, pero para que puedan permanecer en la boda, y acá viene el punto, ¿no? Todos, buenos y malos, deben vestirse con los vestidos que provee el rey. No pueden estar allí con su propia ropa. ¿Bien? Esto implica que la dignidad para entrar a la boda, ¿sí?, no se merece, sino que se recibe de parte del rey como un don. ¿Se entiende? Tanto buenos como malos deben ser revestidos con la ropa que provee el rey para permanecer en la boda. Esto es clave y fundamental para entender la parábola. Nadie merece estar en la boda del Hijo de Dios. Nadie es bueno. La Biblia dice no hay quien haga el bien. ¿Se acuerdan en Romanos 3? No hay ni siquiera. En Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Pero sí está la posibilidad de ser revestidos, ¿sí?, con la ropa del rey para quedarse y disfrutar de la boda de su hijo. Ahora, los siervos que son enviados por tercera vez tienen un éxito tremendo, a diferencia de los anteriores, porque dice allí que las bodas fueron llenas de convidados, llenas de convidados. La boda entonces finalmente se hace, hermanos, la música suena, hay comida, hay cantos, hay sonrisas, hay alegría, hay gozo, ¿verdad? Hay compañerismo, el rey está gozoso, su hijo está a punto de disfrutar su tan ansiada y merecida fiesta de bodas, el palacio está lleno de invitados. Pero miren lo que pasa en el verso 11. Y esto tiene que ver mucho con todos nosotros en estos tiempos. Dice: entró el rey para ver a los convidados. O sea, entró al salón, dejó su trono, entró al salón a ver quiénes vinieron, ¿no? Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. No, eso, si te gusta subrayar la Biblia, eso lo tenés que subrayar. No estaba vestido de boda. Vio a un hombre entre la multitud que no estaba vestido de boda. Este hombre referido aceptó la invitación del rey. No es que mató a los siervos como hicieron otros, o les fue indiferente, les dio la espalda y se fue a trabajar. No. Él aceptó la invitación del rey. Estaba entre los convidados del rey. Pero
no se preparó, no prestó atención, no se puso la ropa adecuada para la ocasión. Y la acción de presentarse con ropa indigna de la ocasión era como una especie de insulto, digamos, al anfitrión, en este caso el rey, en aquellos días. Así que este hombre es representativo de todos aquellos que aceptan la invitación, ¿sí?, pero no se despojan de sus propios vestidos, de su propia justicia, de sus propias obras. Aquellos que aceptan la invitación, sí, yo acepto a Cristo como mi Salvador, dicen, pero no se arrepienten de sus pecados. Siguen amando sus pecados, siguen abrazados a sus ídolos, pero hicieron una oración. ¿Entienden? Este hombre representa a esas personas. Y esas personas también iban a ser parte del reino, este reino en misterio, ¿entienden? Entre la primera y segunda venida de Cristo, donde iban a estar mezclados los creyentes con los no creyentes, los lobos con las ovejas, el trigo con la cizaña, los que se visten con la justicia de Cristo, los que insisten con su propia justicia. Miren el verso 12. Y le dijo a este hombre, ¿no? Amigo, le dice, mira, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, dice el texto, enmudeció, wow. El rey se dirige al hombre con el título de amigo, no le dice hijo, amigo. Esto no implica una relación, ni siquiera una relación previa con él, es un título amable, porque lo va a reprender, pero quiere hacerlo con amabilidad, quiere darle oportunidad para que se arrepienta. ¿Bien? Ahora, ¿por qué recriminar? Vos te estarás preguntando seguro, como me lo pregunté yo al estudiar esta parábola, ¿por qué recriminar a un hombre que aceptó la invitación, que no despreció ni a los siervos, ni al rey, ni al hijo, que quizá no tuvo dinero o quizá no tuvo tiempo suficiente, ¿sí?, para comprar ropa adecuada para la boda? ¿Cómo podría estar vestido en forma adecuada para la boda? Recuerden, si lo invitaron de última, es parte de ese grupo que, bueno, no estaba en el radar de nadie. ¿Se entiende? Y bueno, aquí está el problema, ¿no? Justamente. La respuesta a esta pregunta es que este rey proveyó a sus invitados una vestimenta digna de la gloria de su hijo, ¿sí? Así como el rey Asuero, ustedes recordarán en el libro de Esther, le dio su vestimenta a Mardoqueo para honrarlo, este rey le dio a los invitados vestidos dignos de su hijo. Parece que al hombre se le ofreció, como a todo el resto, la ropa adecuada, pero de alguna forma que no se nos dice en la parábola, la rechazó, ¿entienden? Quizás se coló, entró por otra puerta, evitó el lugar donde se les daba a los invitados la muda de ropa, no lo sabemos. Quizás el hombre era un desamorado, no sé, que estaba pensando, yo no conozco al rey, no conozco a su hijo, yo solo vine a comer, me gusta la fiesta, la gente, pero ¿por qué me tengo que quitar la ropa? ¿Por qué dejar mi vida, mi yo? Yo me he visto como quiero. ¿Por qué dejar mis hábitos en la puerta? ¿Por qué necesito otra muda de ropa para estar aquí? ¿Entienden? Aún así, a pesar de que estaba desobedeciendo en forma directa al rey, se le concede una oportunidad para resarcirse, ¿entienden?, con esta pregunta. Él debería haber dicho, oh, estimado rey, perdón, la verdad, le digo la verdad, no quise ponerme su vestido, no quise. No me importó la gloria de su hijo, no me importó la fiesta de su hijo. Perdón, yo vine a comer nada más, discúlpeme, yo quería sus bendiciones, no lo quería usted. Perdón, me arrepiento. Y la historia hubiera cambiado seguramente, porque Dios es bueno y perdonador, dice Salmo 86, grande en misericordia para todos los que le invocan. Así que la historia hubiera cambiado, pero este hombre no se arrepintió. ¿Qué hizo? Miró el piso y enmudeció. Se quedó en silencio. Y su respuesta muda justamente ratifica lo que estamos diciendo.
Él desobedeció. No tenía excusa, no podía decir nada. Rechazó la ropa del rey. ¿Cuál fue la respuesta del rey? Verso 13. Y así termina la parábola. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es tremendo, tremendo. Es espeluznante, digo yo. El rey lo expulsó de la fiesta. Lo hizo atar, dice, allí de pies y manos. La idea es para que no regrese, no intente regresar con esas ropas indignas. Y lo sacó a las tinieblas de afuera, dice allí. Esa es una forma de decir: sáquenlo de la boda de mi hijo. Él no ama a mi hijo. Él no le importa a mi hijo. Él no está vestido con la dignidad que mi hijo merece. Es rebelde. Sáquenlo de la boda. Eso está diciendo. Pero la expresión que sigue: allí será el lloro y el crujir de dientes, es todavía más dura. Porque es una clara referencia en los evangelios a los horrores del infierno. En Mateo 13:30, por ejemplo, Jesús dijo que la cizaña, que hoy nos referimos, será echada en el horno de fuego, una clara referencia al infierno, y que allí, en ese horno de fuego, será el lloro y el crujir de dientes. Lo mismo se dice de los peces, ¿se acuerdan? Contaminados, malos, serán echados en un horno de fuego, y dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que sea por indiferencia, como en el primer caso, sea por rebeldía y violencia, o sea simplemente porque uno no quiere dejar sus vestidos, todos van a ser expulsados de la boda y condenados eternamente. ¿Cuál es la conclusión de esta parábola? Que alguien nos diga algo, por favor, ¿no? Bueno, verso 14. Solemne conclusión. Dice, porque muchos son llamados y pocos. Muchos son llamados o invitados, es la idea. Entiéndase por el contexto, a la boda, claro que sí, un montón. El Evangelio corre por todos lados y ahora en tiempos de globalización, internet, multimedia, más todavía. La invitación del Rey está por todos lados. Muchos son llamados a la boda. Algunos por indiferencia, hostilidad hacia el Rey y su hijo o hacia su pueblo, no sé, prejuicio, lo que sea, no quieren asistir. Pero entre los que asisten, algunos no quieren someterse a las normas del Rey, no se ponen el vestido requerido y terminan siendo rechazados. Pero algunos pocos, como dice allí, escogidos, pocos, manada pequeña es la que Jesús viene a buscar. Algunos pocos escogidos asisten, responden a la invitación, se someten a los requisitos, se ponen la ropa que les da el Rey y disfrutan de las bodas de su hijo. Ahora, el hecho de que Mateo los llame escogidos a estos que, digamos, aceptan la invitación, se ponen la ropa real o que le da el Rey, implica que la actitud de las personas, la reacción de las personas frente a este llamado, no es algo que sorprende al Señor. El Señor en su misericordia extiende su llamado por todo el planeta, pero Él sabe ya quiénes van a rechazarlo y quiénes no. Su plan nunca cambió, su llamado tampoco. Pero Él en su misericordia, en su bondad, para dejar sin excusa en el juicio final a nadie, hace correr su voz por todo el planeta, la voz de su palabra, la voz de su creación. Todo está bajo el control de su gracia soberana. Su plan no va a fracasar. Él no es un Dios sensible, que está triste, se siente un fracasado porque la mayoría lo rechaza, porque a la mayoría no le importa a su hijo
ni su gloria, ni su honor. No se quieren arrepentir, no quieren dejar sus pecados. No, no es así, hermano. Dios es soberano. Su plan se va a cumplir. Punto. Esa es la conclusión de Jesús. Pero nosotros todavía tenemos preguntas. Porque acá tenemos a alguien que fue invitado, que aceptó la invitación, pero que no estaba vestido en forma digna del rey, ¿verdad? Este hombre representa muchísimos más que están en las iglesias, que son parte de este reino en misterio, ¿se acuerdan? Que son cizañas pero que crecen junto al trigo y cosas como esas. Estos hombres, estas personas representadas por este hombre, les gusta la comida y la bebida del rey. Disfrutan de la compañía de los invitados del rey. Quizás hasta les guste alguna joven, no sé, algún joven, que es parte de los invitados del rey. Quizás se casen con uno de esos invitados del rey. Pero no aman al rey, no aman a su hijo. Por tanto no obedecen su palabra, por tanto no se santifican. No les importa su gloria, no les importa su honra. Ellos quieren las bendiciones del rey, pero no quieren al rey. Y a esa gente que se les inventó el evangelio de la prosperidad, de un Dios que da todo para que algunos lo amen, porque si fuera por él y su hijo, nadie lo amaría. ¿Entienden? Estas personas representadas en este hombre aman las bendiciones del rey, pero no obedecen al rey, no aman a su hijo. Por eso, aunque canten alabanzas los domingos con los creyentes, lean sus Biblias, hagan su devocional, si no están vestidos con la justicia de Cristo, serán echados para siempre en el lago de fuego, hermano. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, ¿recuerdan la idea principal de esta parábola? Que para que Dios nos acepte en su reino, hermano, los invitados a la boda debemos estar revestidos de la justicia de Cristo. No hay otra forma que Dios nos acepte, no se puede. Somos demasiado malvados e injustos. Y Él es demasiado justo y santo. Esta parábola alude, digamos, al concepto de imputación. Esta doctrina de la imputación enseña que nuestra justificación delante de Dios, hermanos, se basa en una justicia que en realidad no es nuestra, ¿entienden? No es nuestra. No la tenemos, no la podríamos tener. Lutero a este tipo de justicia la llamó una justicia extranjera, una justicia foránea, que está fuera, es ajena, ¿sí?, a nosotros mismos. Esta justicia perfecta que Dios requiere para amar y adoptar a los pecadores solo se encuentra en su Hijo. Solo se encuentra en su Hijo. Él fue el único que mantuvo la ley de Dios en perfecta obediencia, de principio al fin. Él vivió 33 años acaso de la tierra, demostrando justamente eso, tener una justicia perfecta, suficiente. Y Dios nos declara justos a nosotros, los injustos, en Cristo, ¿sí? Porque cuando creemos y nos arrepentimos, Él nos imputa, nos atribuye esa justicia que tuvo su Hijo a nuestro favor, ¿se entiende? En la justificación se produce un intercambio glorioso. La culpa de nuestro pecado, ¿entienden?, es trasladada, imputada al cuerpo de el que nunca pecó, Jesucristo. Pero la justicia del que nunca pecó es atribuida a nuestra cuenta, a nuestro favor. Ese es el glorioso intercambio del que cantamos tantas veces en nuestras reuniones. Porque a pesar de que el Señor fue Dios humanado, impecable, santo, justo, sin mancha, se hizo hombre para justamente sacrificar su cuerpo en la cruz, ¿sí? Él fue tratado en la cruz como si fuera, recuerden, el peor de los pecadores. Él llevó nuestros dolores, nuestros pecados, lo clavaron en la cruz, aquel que nunca pecó. ¿Se entiende?
La ira de Dios se descargó sobre él. Él fue considerado maldito, como si hubiera quebrantado la ley. Pero al tercer día resucitó. La paga del pecado es muerte, y el que nunca pecó no podía ser retenido por la muerte. Al tercer día resucitó. Y eso comprueba que Él es poderoso y suficiente, ¿sí?, para dar esa justicia a cualquier pecador, por bajo que haya caído, que se arrepiente y confía en Él. Punto. Se atribuye una justicia perfecta y suficiente para que Dios, en su justicia, pueda abrazar a ese pecador y hacerlo pasar a las bodas, al gozo, al deleite de su Hijo. Y la metáfora del vestido que se usa acá es muy buena, muy ilustrativa. Habla de una justicia que no la teníamos nosotros, ningún invitado la tiene, el rey se la tiene que conceder, ¿entienden? Está hablando de eso. Miren lo que escribió el profeta Isaías. Dice, en gran manera me gozaré en Dios, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué está tan contento con Dios? El texto explica, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de un manto de justicia, ahí está. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas me adornó. ¡Qué hermoso! El profeta está diciendo, me gozo en Dios porque me vistió con vestiduras de justicia que yo no tenía. Hermoso. En Zacarías, capítulos 3, verso 1 al 4, tenemos un cuadro hermoso de esto también. El profeta cuenta lo que ve, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él, a Josué, le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropa de gala. Lo mismo que en nuestra parábola. ¿Entienden? Los vestidos del... Ojo, era el sumo sacerdote, el ungido de Dios, diríamos nosotros, el ministro, el hombre de Dios. Aún los vestidos de ese hombre son viles, viles delante de Dios. Él también necesitó ser revestido con vestidos de gala, de justicia, que solamente Dios puede proveerlos. En Apocalipsis 6, viendo un cuadro del cielo ya, lo que nos espera, hermano, Juan contempla el alma de aquellos que murieron por causa de Cristo. Están alrededor del trono de Dios. Y en el verso 11, Juan dice esto, miren. Se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ni siquiera los mártires del Señor. En la iglesia primitiva ellos eran considerados lo máximo, el ejemplo a seguir de fidelidad. Ni siquiera ellos tenían vestiduras dignas de estar en la presencia del Señor. Necesitaron ser revestidos con vestiduras blancas, resplandecientes, de justicia que solo Dios puede proveer. Y uno dice, ¿por qué? Son mártires, el otro era un sumo sacerdote, ¿no son hombres de Dios? Isaías responde, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Somos pecadores, hay que asumirlo. Nuestras vestiduras, nuestra justicia, nuestras obras son como trapos de inmundicia, maloliente ante la santidad de Dios. Precisamos ser revestidos con ropajes blancos, resplandecientes, de justicia, de la salvación que provienen de Dios. Y saben, a mí se me parte el corazón pensando que lo mismo que vimos en esta parábola se repite día tras día en este siglo XXI en el que nos movemos. Lo mismo. Piensen en nuestra iglesia nada más. Domingo tras domingo hacemos la misma invitación. Arrepiéntanse. Vuélvanse al Señor, crean en el Señor, entren a las bodas, acepten su invitación. ¿Qué pasa
en realidad, la mayoría rechaza la invitación porque rechaza en su corazón a Dios, a su Hijo, su voluntad, su santidad, su palabra. Algunos, como los del verso 3, lo rechazan con indiferencia, están muy ocupados haciendo dinero, pensando en otras cosas. Otros, como los del verso 6, reaccionan con burla hacia nosotros, con violencia, con aversión, pero en realidad es un problema con Dios que tienen, no con nosotros. Otros, como el hombre del verso 11, y eso es lo que más me conmueve pensar y más me lleva a orar, aceptan la invitación. Están ahí, en la multitud, mezclados, ¿no?, con los creyentes, pero no están revestidos con la justicia de Jesucristo. Y aunque ellos disfrutan las bendiciones del Rey, de Dios, y les gusta la compañía de los cristianos, sus hijos, aunque algunos de ellos son miembros de una iglesia, algunos de ellos se han bautizado, algunos están casados con un cónyuge cristiano, otros tienen alguna responsabilidad ministerial en la iglesia. A pesar de todo eso, si no fueron justificados por la fe en Cristo, van a ser condenados para siempre, expulsados de la boda de su Hijo. Y eso nos tiene que llevar a orar, hermano. Que Dios salve a las personas que toman contacto con nuestros ministerios y nuestras vidas. Que Dios salve a todos los que vienen a la iglesia. Que tengan misericordia. Y que puedan responder. En estos días de pandemia hay personas que se declararon no creyentes. Que quizás tuvieron años acá con nosotros. Y hoy dicen que no son del Señor. Que no son creyentes. Y otros no lo dicen, pero lo demuestran por su forma de vivir. No aman al Señor, no aman al Señor. Por eso no obedecen su palabra, por eso tienen dobles vidas y cosas como esas. Todos pecamos, todos somos un desastre, pero la evidencia de justificación se ve en las personas. Hay una nueva inclinación al Señor, un nuevo amor por la palabra de Dios y por la gente de Dios, que el no justificado no tiene. No tiene. Y si vos sos creyente, estás escuchando este sermón, te animo a pensar esto, que el mismo evangelio que Dios usó para salvarte en algún momento es el que quiere usar todos los días para santificarte. Disfrutá de la fiesta, hermano. No hay justicia más grande que la que Cristo te dio cuando te arrepentiste y creíste en Él. No existe. Ya está, es suficiente, ya sos acepto en el amado. Ahora no tenés que hacer las cosas para que Dios te ame, sino porque te ama. Ahora no tenés que hacer las cosas para que Él te acepte, sino porque ya te aceptó. Ahora no tenés que confesar pecados porque tenés miedo que te echen en el infierno. Ahora tenés que confesar pecados porque Él no te va a echar en el infierno. Ahora no hay que alabarlo, no hay que orarle, no hay que predicar su nombre en todo el mundo para que Él nos ame un poquito más. Porque Él nunca nos va a poder amar más de lo que nos ama hoy porque estamos en el amado, en su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Mati, por favor, ¿querés venir aquí y orar? Oremos. Padre Dios, Señor, nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero, Dios. Eres un Salvador maravilloso para nosotros. Señor, te agradecemos al escuchar tu palabra, Dios, y al ver el amor derramado por nosotros, Señor. Simplemente podemos agradecerte, Dios, y decirte, Padre, que Dios, agradecemos lo que has hecho a nuestro favor. Rogamos, Señor, que si alguna persona por algún medio está escuchando, Señor, escuchó tu palabra, Dios, y, Señor, no te conoce, no puede decir todavía, Señor, que eres un Salvador maravilloso. Rogamos por su vida, Padre, y pedimos, Señor, que tu palabra lo confronte, Dios, derribe argumentos y, Padre, que obre para salvación. Señor, y los que te conocemos, los que tenemos el privilegio
de llamarte Padre. Te agradecemos, Dios, porque nos conmueve pensar en tu amor, Señor, en que hayas enviado a tu Hijo a morir por pecadores, Señor, que no te conocían y que incluso, Dios, te ignoraban. Te agradecemos por eso, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Maravilloso. Muy bien, de esta manera damos por terminado el culto de esta mañana. Bueno, deseamos que tengan una buena semana en el Señor, viviendo por fe lo que acabamos de escuchar. Recuerden, por favor, que disponemos de poco tiempo, tenemos que darle lugar a que inicie el segundo culto, así que, bueno, tengamos en cuenta eso ahora al momento de saludarnos y, bueno, que el Señor les bendiga.